por encima de mí a un avión surcando el cielo azul. Lo puedo recordar muy claramente hoy, carente de una buena razón. Aquella noche vi como mis lágrimas se resbalaban por mi falta de poder. Quiero más fuerte ser, quiero encontrar valor para mis sueños nunca perder. Aunque un cruel destino se comience a mover y su oscuridad se muestre en mi camino, no hay que retroceder. Por tan solo un momento calmo mi respiración para olvidarme de lo que me nubla el corazón. Alguien me canta una canción para decirme que avanzo sin importar la distancia. Lo dice tan fuerte que no sé qué hacer. Solo sé que ver tus lágrimas no quiero. Voy a crear con mi voz de sonrisa. Yo seré el héroe que te protegerá. Caminando con tu señal de paz debes continuar tu historia. Lo primero que notó Shino sobre el sistema de cuevas en el que se encontraron, después de la oscuridad absoluta que los envolvió, fue el hedor desagradable. Él no era la causa del hedor. Todo lo que sabía era que estaba incitando a su familia Kikaichu a niveles aún mayores de pánico. Sus simples instintos combinados casi lo abrumaban, a pesar de sus intentos de bloquear tales sentimientos. Shino estaba tan perdido en sus pensamientos que el repentino chasquido que llenó el aire lo hizo sacudirse. Segundos después, sus ojos picaron cuando un tenue resplandor llenó el aire. Eso es mejor. Girando la cabeza, encontró a Ino sosteniendo una varita luminosa, como si no supiera a dónde estar enojada o aliviada. Dejándola a un lado por el momento, Shino volvió su atención a la cueva. Las paredes parecían normales, y había algunas estalactitas y estalagmitas en miniatura. Parecía lo suficientemente normal, pero no vio una salida inmediata, lo que lo llevó a recuperar los pies y comenzar a moverse, buscando. La luz de la barra incandescente solo se extendía hasta ahora, pero estaba razonablemente seguro de que podría encontrar la salida. Sería un riesgo alejarse demasiado de Ino, lo que significaba que la mejor opción sería convencer a su Kikaichu. Esto resultó imposible. El pánico en bruto que sentían anulaba cualquier orden que intentara, lo que significaba que no estaba en mejor forma que Ino. Modificó eso aunque rápidamente, recordando que ella, al menos, tenía una espada. Sin su familia, no había mucho que pudiera hacer. Solo mantener las miles de voces bloqueadas lo suficiente como para permitirle funcionar le provocaba un intenso dolor de cabeza y le dificultaba pensar. ¿Cómo? ¿Qué pasa ahora? Shino permaneció en silencio durante varios minutos y luego se volvió para mirar a la niña. Esa fue, de hecho, una muy buena pregunta. Obviamente, comenzamos a buscar una salida, ya que nuestra entrada original ahora está bloqueada para nosotros. Pero, ¿estamos seguros de que hay otra salida? Ino preguntó, poniéndose de pie, sosteniendo el palo de luz en alto. Quiero decir, ¿no están aisladas las cuevas? No, respondió Shino, frunciendo el ceño, aunque no podía ver eso. Honestamente, sabía muy poco acerca de las cuevas, pero lo que sí sabía era que, sinceramente, no tenían muchas opciones. Estaba más que dispuesto a admitir que entrar en la cueva no era una buena idea. Oh, respondió Ino, antes de apretar la mandíbula. Entonces, ¿por qué estás parado allí? Simplemente te estaba esperando, respondió Shino, arqueando una ceja antes de volver a la cueva y el problema se les presentó. Sacudiendo la cabeza, Shino avanzó, contento de ver la luz que lo seguía, que iluminaba la pared del fondo, donde descubrió un estrecho espacio en la roca. ¿Es esa la salida? Ino preguntó ansiosamente detrás de él, flotando justo detrás de su hombro. No estoy seguro, respondió Shino, ya pensando en la mejor manera de averiguarlo. Si su familia hubiera estado dispuesta, habría enviado a uno de ellos, pero no lo estaban, así que tuvo que pensar en otra forma de averiguarlo. Bajando la mirada, vio una roca del tamaño correcto y algo hizo clic en su cabeza. Agachándose, seleccionó la piedra y luego la arrojó, escuchando atentamente. Si el pasaje era un callejón sin salida, entonces golpearía la pared, pero si no fuera, segundos después, el sonido de una roca golpeando la tierra los alcanzó. Bien. Ino incitó impacientemente. Shino permaneció en silencio, considerando las diversas probabilidades lo mejor que pudo y luego asintió a regañadientes. No tenemos otra opción.
Dicho esto, se giró hacia un lado y se apretó en la brecha, seguido segundos después por un gruñido Ino. Fue una sensación extraña para Shino. Sentía que estaba constantemente en peligro de ser aplastado, siempre en peligro de que su propio pánico aumentara el pánico de Suki Kaichu. También notó que la brecha comenzaba a descender. Era leve, pero definitivamente estaba allí. Bajó, bajó y bajó hasta que, finalmente, se amplió a un túnel de tamaño completo que permitió a Shino e Ino caminar uno al lado del otro. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el túnel se bifurcó y se vieron obligados a detenerse. «Oig, ¿y ahora qué?», Ino murmuró mirando entre los dos túneles separados antes de mirarlo. «Bien. Sin explorar ambos túneles, no puedo decir con certeza», respondió Shino, estudiando ambos atentamente. «Bueno, ¿por qué no simplemente sacas esos bichos tuyos y los haces mirar?», Ino espetó. «No puedo», respondió Shino con calma, moviéndose hacia cada túnel, tratando de encontrar el camino correcto. «Están demasiado atrapados en su puro pánico. Es todo lo que puedo hacer para evitar que su miedo y pánico se inunden». «Maldita sea», murmuró Ino, lanzándole una mirada desagradable antes de señalar al azar al túnel a la izquierda. «Entonces deberíamos ir por ese camino, si no puedes resolver las cosas». Shino hizo una pausa y luego levantó una ceja con curiosidad. «¿Por qué ese túnel?». Ino resopló y lo empujó, abriendo el camino. «Tu cabello se mueve hacia la derecha, entonces, eso significa que una brisa tiene que venir de la izquierda». «Lo que denota aire», le proporcionó Shino, siguiéndola, asintiendo para sí mismo. Tal vez no tenía que preocuparse tanto. Ino no estaba segura de cuánto tiempo habían estado allí, horas, tal vez, pero lo que sí sabía era que lo odiaba. También tenía varias razones para odiarlo. Primero, tenía un caso leve de claustrofobia. Luego, por supuesto, estaba el hecho de que estaban empezando a quedarse sin palos luminosos y pastillas de soldador. A esto se agregaba el hedor desconocido que llenaba los túneles. Y, quizás lo más importante, el descubrimiento de formas capulladas pegadas a las paredes. Cada vez que pensaba en eso, Ino la estremecía, la imaginación tratando de transmitir lo que se sentiría al estar tan indefensa y morir lentamente. Para saber al principio lo que estaba sucediendo, sentir algo bebiendo sus líquidos antes de que finalmente su corazón y sus pulmones cedieran. Para empeorar las cosas, la imaginación de Ino seguía imaginando a Naruto pasando por lo mismo, lo que fue suficiente para enfermarla por completo. Echando un vistazo a Shino, Ino lo estudió atentamente, preguntándose cómo estaba aguantando. Después de que descubrieron esos cuerpos capullos, Ino recibió un fuerte empujón para que volviera a moverse. Era casi como cuanto más tiempo pasaban en los túneles, peor se volvía el pánico para él, no es que ella supiera por sus expresiones o lenguaje corporal. Si ella no era aguda y cuidadosa, Shino se congelaría y los mataría, y, no por primera vez, Ino deseó que hubiera sido Shino el que había muerto y no Naruto. Ella había visto cómo reaccionaba él a estas cosas. Naruto no había sido intimidado en absoluto y, lo mejor de todo, él hablaría con ella para evitar que el silencio los abrumara. Sacudiendo la cabeza, Ino desvió su atención de Shino para estudiar la pálida luz mientras bailaba a lo largo de la pared. El silencio y la sensación de temor crecieron lentamente hasta que fue tan espeso que Ino realmente comenzó a pensar que esto era una especie de infierno. Tal vez fue un castigo por sus fechorías o una vida desperdiciada. Fue suficiente para que tuviera ganas de gritar. Justo cuando su boca se abrió y se preparó para hacer eso, llegaron al túnel y entraron en una cámara circular donde esperaban una docena o más de túneles que se cruzaban. Ino maldijo por lo bajo, mirando a cada uno y luego se preguntó cuál deberían tomar. «Demonios, ¿cómo podría ella saberlo?». Ni siquiera pudieron usar ninguno de los errores de Shino para buscar en los túneles. Girándose, comenzó a preguntarle el chico, solo para encontrarlo mirando algo, su hombro tenso. Si ella no lo sabía mejor, habría jurado que estaba en una discusión con alguien, pero no había nadie alrededor para discutir con. Finalmente se había roto y ahora estaba planeando su muerte. Luego, de repente, su cuerpo se relajó y giró la cabeza para ver que algo se alejaba y bajaba por uno de los túneles. «Shino, ¿estás bien?». Ino preguntó vacilante, resistiendo el impulso de sacar su espada en caso de que se volviera hacia ella. «Estoy bien». «Bueno, parecía que estabas discutiendo con alguien». «Yo estaba».
Shino se giró para mirarla desde detrás de esas gafas de sol, lo que le pareció espeluznante y extraño. Tuve que gritarle a mi familia, pero Chichi-chan aceptó revisar los túneles por nosotros. ¿Quieres decir, tienes uno de tus errores para ir a buscar? Dijo Ino parpadeando. ¿Cómo, no están aterrorizados o algo así? Sí. Por eso solo pude conseguir que uno de ellos hiciera esto por mí, dijo Shino antes de agacharse. Tomará un tiempo. Hay 12 túneles y solo uno de ella. Ino cambió su peso con inquietud, sabiendo que no tenía más remedio que esperar y ver qué pasaba. Alejando su mente de la espera, Ino intentó reflexionar sobre Sasuke. Esto, sin embargo, parecía inútil. Realmente importaba lo que estaba haciendo mientras ella estaba atrapada en estos túneles entre arañas mortales con una compañera de equipo casi inútil. Ino sabía la respuesta, pero pensó en él de todos modos. La mantenía ocupada. Cuando Kiki regresó, Ino se movió lo suficiente como para preguntar si era hora de moverse, luego, al recibir una respuesta negativa, volvió a pensar en el chico de cabello oscuro del que había estado enamorada desde la primera vez que lo vio. Ino honestamente no estaba seguro de qué era, ese silencio o su distanciamiento. Tal vez fue su aspecto o esos ojos oscuros. Todavía estaba tratando de descubrir la fuente de su enamoramiento unos minutos más tarde cuando un extraño sonido la alcanzó. Se hizo eco en la pequeña sección de túneles. Fue sorprendente, y fue horrible. Un siseo venenoso, seguido por el sonido de algo grande moviéndose a través del túnel del que acababan de salir. Mirando brevemente a un Shino repentinamente en guardia, Ino tragó saliva y luego volvió su atención al túnel, esperando lo que fuera que los estuviera siguiendo. Casi distraídamente, Ino extendió la mano sobre su hombro y sacó su espada, siseando desde su vaina. Agarrándolo como el Hayate Bunshin la había entrenado, Ino asumió la mejor postura que pudo, preparándose para usar el ama. Los sonidos se estaban acercando, e Ino se esforzó por ver más allá de la luz del palillo, pero no pudo ver nada más que oscuridad. Los sonidos se desvanecieron de repente e Ino se tensó, sin saber qué hacer. Ino-san, Chichi-chan dice que encontró un túnel que conduce a algo importante. Ino vaciló, reacio incluso a apartar la vista del túnel detrás de ellos. Cambiando de peso y agarre, respondió con una urgencia que no se molestó en esconderse. ¿Es una salida? Ella no está diciendo. Sin embargo, es una posibilidad, admitió Shino. Ino apretó la mandíbula ansiosamente antes de asentir y girar, dirigiéndose al túnel que Shino le indicó. Era más estrecho que cualquiera de los otros túneles en los que había estado, tan estrecho que en realidad era increíble que aún pudiera respirar. No es que respirar fuera una tarea agradable. El aire estaba estancado e incluso más rico con el misterioso hedor. Fue solo por pura fuerza de voluntad que ella siguió moviéndose y mantuvo a Shino moviéndose con ella. Ino tardó varios minutos, o fueron horas, en darse cuenta de que el túnel comenzaba a inclinarse hacia arriba. Ella solo rezó para que siguiera haciéndolo. Arriba significaba que se acercaban a la superficie y, posiblemente, a otra salida. Ella contaba con eso. Le quedaban solo 2 píldoras de soldado, y no quería tener que usarlas antes de que escaparan. Luego, justo cuando la varita luminosa se desvaneció, salió del túnel y se estrelló dolorosamente contra algo sólido. Maldición. Ino siseó, luego hizo una pausa, escuchando el eco de su voz. Parpadeando, rápidamente buscó en la bolsa de su cadera y agarró su último bastón incandescente. Al romper el tubo de plástico, sacudió el contenido, reemplazando la oscuridad con una tenue luz que insinuaba vagamente cuán vasta era la caverna en la que estaba parada. Volviendo su atención a lo que se había estrellado, descubrió una columna de roca. Maldiciéndose a sí misma, se dio la vuelta para ver qué estaba haciendo su compañera de equipo. Shino, asombrosamente, había encendido su propio palo de resplandor y estaba ocupado moviéndose a través de la caverna como si buscara algo. Oye, ¿no deberías estar desperdiciando eso? Siseó Ino, acercándose para unirse a él, aumentando así su luz. El chico la ignoró y ella abrió la boca para decir algo más cuando notó a Shino arrodillado además de una forma oblonga y blanca. ¿Es lo que creo que es? Ino preguntó, el asco se filtró en su voz. Este parece muerto, dijo Shino después de un momento y luego volvió la cabeza, mirando a otra cosa que sus palos luminosos combinados apenas revelaban. Entonces eso es lo que encontró. ¿Qué?
Ino preguntó, mirando en la misma dirección, pero solo vio el borde de otro capullo. Shino, sin embargo, parecía estar ignorándola una vez más mientras se apresuraba hacia él, arrodillándose una vez más. Chichi-chan dijo que el túnel condujo a algo importante, explicó Shino mientras estudiaba el objeto con atención. Creo que he encontrado lo que quiso decir. ¿Qué demonios estás? Ino hizo una pausa, sin embargo, observando con los ojos muy abiertos como Shino cortaba el material blanco con un kunai para revelar la cara de Naruto. Se veía pálido. Sus labios incluso se estaban poniendo azules. Sacudiéndose del shock que sentía, Ino dirigió una mirada fulminante a Shino, preguntándose por qué el niño había querido encontrar el cuerpo de Naruto. No era como si pudieran sacarlo de allí. Entonces, Ino palideció cuando Shino extendió la mano para tocar la carne del niño. ¿Qué demonios te pasa? No deberías tocar un cadáver. No está muerto, respondió Shino con calma, moviendo la mano hacia la garganta del rubio. Chichi-chan dice que olió su chakra, y que el chakra no puede existir en un cadáver. ¿Él está vivo? Ino parpadeó, de repente arrodillándose junto a Shino. Su mente estaba tambaleándose ante este desarrollo. Ella habría jurado que él estaba muerto. Después de todo, esa araña lo había arrastrado a la clandestinidad. Sí. Apenas, pero él está vivo, respondió Shino, usando su kunai para cortar el resto de la red mientras continuaba hablando. Obviamente, ha sido envenenado. Creo, sin embargo, que fue capturado. ¿Capturado? Shino asintió, retrocediendo un poco. Sí. El ninja que controla a estas arañas obviamente quería entender mejor a sus enemigos. Entonces, las arañas capturaron a Naruto, envenenándolo para que no tuvieran que vigilarlo constantemente. Entonces eso significa que volverán, adivinó Ino, mirando a Shino. ¿Qué pasa ahora? No podemos arrastrarlo con nosotros, lo sé, fue todo lo que dijo el niño. Bien. Ino repentinamente estalló, su temperamento aumentaba con cada minuto que el niño estaba en silencio. No era que no le gustara saber que Naruto estaba vivo, o incluso que no quería llevarlo con ella, pero en este momento estaba mirando el riesgo de perder su propia vida. Pude ver si Miki Kaichu estaría dispuesto a sacarle el veneno, Shino finalmente sugirió, con una nota de incertidumbre en su voz. Sin embargo, no estoy seguro de cómo funcionaría eso. Mi padre explicó lo básico solo una vez, bueno, como si no pudiéramos dejarlo aquí ahora, dijo Ino, un indicio de su agotamiento encontrando su camino en su voz. Eso la asustó. Ella iba a colapsar pronto, y esas pastillas de soldado solo empeorarían las cosas. Lo sé, dijo Shino después de un momento, seguido de un silencio más pronunciado antes de soltar el aliento. Mis Kikaichu ya no me escuchan. Ni siquiera puedo gritarles para que puedan escuchar mi voz. Entonces, ¿qué demonios se supone que debemos hacer? Ino espetó, mirando a Shino y luego mirando a Naruto. Estaba tratando de pensar en algo para arreglar este desastre. Sin embargo, no se me ocurría nada. Todo lo que tenían eran 3 píldoras de soldado, su espada y cualquier otra arma pequeña que todavía tuvieran. Ino-san, ¿puedes acercar tu luz por favor? Shino preguntó de repente e Ino, refunfuñando, hizo lo que le pidió, mirando al chico. Shino simplemente se concentró en Naruto durante varios minutos y luego se echó hacia atrás, como si estuviera pensando en algo. Ino ignoró al chico vestido de gris y volvió su atención a Naruto, sorprendida por lo que encontró. Su piel parecía estar recuperando su color, y sus labios ya no eran azules. ¿Está desapareciendo el veneno? Parece que sí, dijo Shino suavemente. Ino permaneció en silencio, mirando al niño y luego, recordando dónde estaba, miró a su alrededor con ansiedad. Necesitaban moverse. No se sabía cuándo vendrían esas arañas a reponer al rubio. Aún así, era bastante obvio que Shino no iba a dejar al niño, por lo que Ino dejó su bastón incandescente junto a él y se retiró muy ligeramente para estar atento a las arañas. Se sentía como si estuviera parada allí durante horas, esperando un ataque que nunca llegaría. De hecho, estaba tan concentrada en este ataque imaginario que, cuando Shino le dijo que Naruto se acercaba, ella gritó y saltó. Al recuperarse, Ino rápidamente se movió para mirar al rubio, mirando cómo la cara de Naruto se crispaba y se estremecía. Finalmente, sus ojos se abrieron a mitad de camino, y los miró durante varios minutos en silencio. Inquieto,
Ino cambió su peso y se congeló, notando la forma en que sus ojos parpadeaban hacia ella. La expresión de su rostro estaba perpleja, casi como si no estuviera seguro de si estaba despierto o no. ¿Estoy en el cielo? Naruto finalmente logró croar, sus ojos nunca abandonaron su rostro. No, respondió Shino, estoico como siempre. ¿Es este el infierno? Preguntó Naruto después de un momento, sin dejar de mirarla, haciendo que Ino se sintiera muy cohibida. No del todo, respondió Shino, inclinándose ligeramente hacia atrás. Oh, susurró Naruto antes de asentir, su mirada finalmente dejó a Ino para acomodarse, en cambio, en Shino. Entonces dile a la linda Kami que se vaya, por favor. Dicho eso, el rubio se desmayó rápidamente. Eso fue extraño, dijo Shino después de un momento, su tono obviamente confundido. Ino asintió en silencioso acuerdo, pero sintió que se sonrojaba al saber que él se había estado refiriendo a ella. Shino nunca había considerado lo problemático que sería llevar a Naruto. Después de todo, el niño tenía que pesar menos que él. Sin embargo, eso no hizo nada para cambiar el factor de peso muerto. La razón por la que llevaba al niño era realmente simple. Cada vez que se detenían por un breve descanso, ante la insistencia de Ino, el rubio se dormía, solo para quejarse en voz alta cuando lo despertaban. Para empeorar las cosas, Naruto se alejaba constantemente aturdido. Después de un tiempo, tanto Shino como Ino acordaron que debería ser llevado para que pudiera dormir con el veneno que aún lo afectaba. Había sido idea de Shino, realmente, y por alguna razón Ino declaró que eso significaba que Shino tenía que llevarlo. Como Shino no iba a dejar atrás a Naruto, honestamente no tenía muchas opciones. Sin embargo, la peor parte para Shino fue el silencio absoluto en su cabeza. Aparentemente, su familia había ido tan lejos que se habían separado de él. Por supuesto, si bien esto podría haber sido una buena noticia ya que no tenía que concentrarse constantemente en bloquear su pánico, Shino aún no podía concentrarse. Estaba acostumbrado a la presencia de su familia y, sin ella, estaba constantemente distraído e inestable sobre sus pies. Bien, estoy como, ya sabes, comenzando a preguntarme sobre estos túneles, dijo Ino, hablando por primera vez desde que habían decidido qué túnel tomarían hace media hora. Me pregunto qué. Shino preguntó distraídamente, preguntándose si era solo él o si la luz de su bastón se estaba volviendo más brillante. Ino resopló, mirando por encima del hombro. Tenemos que haber estado aquí abajo, como, un tiempo totalmente largo, ¿verdad? Estoy empezando a preguntarme si realmente conducen a una salida o no. Estamos subiendo, Shino explicó pacientemente. Es solo cuestión de tiempo que encontremos una salida. Estoy segura, murmuró Ino dándose la vuelta para continuar su caminata silenciosa a lo largo del túnel. Shino hizo caso omiso de su comentario, estudiando atentamente la varita luminosa. La luz definitivamente se hacía más brillante, pero no había viento. Eso fue extraño por decirlo menos. Incluso en los túneles había una brisa ocasional. Si hubiera luz, definitivamente debería haber una. Lo que significaba que se estaban acercando a otra caverna, una que tenía una fuente de luz. ¿Cómo, soy yo el túnel se está volviendo más brillante? Ino preguntó de repente, pero Shino simplemente se encogió de hombros de Naruto y se apresuró a pasar junto a ella. Oye, ¿qué te pasa? Sí. De hecho, se está haciendo más brillante, dijo Shino por encima del hombro y luego la empujó hacia el fondo de su mente mientras avanzaba sigilosamente. Tal vez fue solo la falta de su familia, o tal vez solo estaba ansioso, pero Shino no podía confiar en este túnel tan ciegamente. Al llegar al final del túnel, se congeló y contempló una vasta caverna a 3 metros del suelo.